Bienvenidos de nuevo a mi canal, el santuario de los cotilleos, los romances épicos y las separaciones que nos hacen exclamar. Hoy vamos a bucear aún más profundo en un tema que ha consumido las redes sociales y los corazones de muchos fans, Hande y Kerem. ¿Enfrentados? ¿Qué pasó realmente en ese famoso debate del que todo el mundo habla? Preparen palomitas, porque vamos a desenredar este ovillo de misterios juntos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza, un pequeño recordatorio amistoso: suscríbanse al canal. Y no se olviden de activar la campanita, esa pequeña maravilla que les avisará de cada vídeo, cada chisme jugoso, cada actualización crucial. Aquí estamos al día con todo lo que bulle y vibra en el universo de las celebridades turcas, así que no querrán perderse absolutamente nada. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bien, pongámonos serios y recapitulemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Solo con pronunciar esos nombres, se encienden las luces de la memoria, evocando imágenes de una química que incendiaba la pantalla, de miradas que contaban historias, de una historia de amor que saltó del celuloide a la vida real en Senkalkap. Su romance fue para muchos un cuento de hadas moderno, un romance de ensueño que cautivó a millones de corazones en todo el mundo. Pero como la vida misma nos enseña una y otra vez, los cuentos de hadas a veces tienen finales que no esperábamos, giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Y en este caso, ese final llegó con la noticia, inesperada y dolorosa, de su ruptura. La noticia de su separación se sintió como un terremoto en el fandom. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de desconcierto y, por supuesto, de un torrente interminable de teorías conspirativas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió el hechizo? ¿Qué fue lo que finalmente separó a estos dos titanes del romance turco? Las razones oficiales, como suele ocurrir en estos casos, fueron convenientemente vagas, envueltas en un velo de misterio, diferencias irreconciliables, necesidades diferentes en este momento de sus vidas. Ya saben, el cliché clásico de la ruptura. Pero claro, cuando hay tanta expectación depositada en una pareja, cuando hay tanta pasión y emoción involucrada, el público, los fans, no se conforman con respuestas genéricas y tibias. Demandan explicaciones más concretas, más detalladas, más satisfactorias. Y ahí es donde entra en escena el famoso debate, el punto de inflexión que estamos analizando hoy. Se trataba de un evento benéfico, si mal no recuerdo, una iniciativa noble relacionada con la protección animal. Tanto Hande como Kerem estaban confirmados como participantes, y la mera confirmación de su asistencia generó una expectación casi palpable. Era, nada más y nada menos, que la primera vez que se iban a encontrar públicamente después de la ruptura, el primer reencuentro oficial después del silencio y el dolor. Y aquí es donde la trama se complica y las cosas se ponen realmente interesantes. Los rumores, como pequeños diablillos, comenzaron a circular incluso antes de que el evento benéfico siquiera tuviera lugar. Rumores susurrados al oído, filtraciones estratégicas a la prensa rosa, que si había una tensión eléctrica en el ambiente, que si ambos se negaban siquiera a cruzarse las miradas, que si sus respectivos equipos de representantes estaban trabajando incansablemente para mantenerlos lo más alejados posible el uno del otro. En fin, el drama en su máxima expresión, estaba servido en bandeja de plata. Finalmente llegó el día del evento y la prensa, los paparazzi, los fans histéricos y los observadores casuales estaban al acecho, listos para documentar cada detalle, cada gesto, cada mirada, cada palabra. Todo iba a ser diseccionado, analizado hasta la extenuación, interpretado hasta el punto de la paranoia. Y así fue, por supuesto. Cuando Hande y Kerem hicieron su aparición en el escenario, la energía en la sala era, palpable, por decirlo de una manera suave y elegante. No puedo decir con certeza que vi hostilidad manifiesta, pero tampoco vi la calidez, la complicidad, la chispa que solíamos ver entre ellos. En lugar de eso había una distancia gélida, una formalidad estudiada que antes, en los tiempos felices, no existía en absoluto. El debate en sí fue en su mayor parte bastante profesional y formal. Ambos hablaron sobre el tema central del evento, la importancia vital de proteger a los animales, sobre sus propias experiencias personales con mascotas y sobre la necesidad de crear conciencia sobre el maltrato animal. Pero por supuesto, en el fondo, todos estaban esperando el momento crucial, el inevitable instante en que sus miradas se cruzarían, en que se dirigirían la palabra directamente, en que la tensión latente finalmente explotaría. Y ese momento, como era de esperar, llegó.
En un punto del debate, Kerem estaba elaborando sobre la necesidad urgente de educar a los niños sobre el respeto a los animales, inculcando valores de compasión y responsabilidad desde una edad temprana. Y fue en ese preciso instante, en un gesto que podría interpretarse de 1000 maneras diferentes, que miró directamente a Andy y dijo algo así como: «Andy, tú que tienes tanta influencia y alcance en las redes sociales, ¿qué crees que podemos hacer como figuras públicas para llegar de manera efectiva a los jóvenes?». Esa simple pregunta, aparentemente inocua, desató una ola de reacciones en todo el mundo. Los fans naturalmente se volvieron absolutamente locos en las redes sociales, inundando Twitter, Instagram y Facebook con mensajes frenéticos. ¿Era un gesto sutil de reconciliación? ¿Era simplemente una formalidad impuesta por las circunstancias? ¿Era una manera torpe e improvisada de romper el hielo y aliviar la tensión? Nadie lo sabía a ciencia cierta, y esa incertidumbre alimentó aún más la especulación. Andy, por su parte, respondió con una profesionalidad impecable, una compostura que podría ser interpretada como frialdad. Dio su opinión sobre el tema en cuestión, habló sobre la importancia de utilizar las plataformas de redes sociales para difundir mensajes positivos, concientizar sobre causas importantes y movilizar a la juventud. También agradeció cortésmente a Kerem por la pregunta. Pero, de nuevo, no hubo una chispa visible, no hubo un brillo especial en sus ojos, no hubo nada que sugiriera una conexión emocional subyacente. Fue una respuesta correcta, educada, incluso inteligente, pero innegablemente fría y distante. Y aquí es donde entramos en el pantanoso terreno de la especulación desenfrenada, de las teorías conspirativas y de las interpretaciones subjetivas. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué esa palpable distancia? ¿Por qué esa formalidad que parecía un muro invisible? Hay una miríada de teorías dando vueltas por Internet, cada una más elaborada y dramática que la anterior. Algunos insisten en que la ruptura fue mucho más turbulenta y dramática de lo que se hizo público. Que hubo infidelidades escandalosas, que hubo discusiones acaloradas que terminaron en gritos y portazos, que hubo terceras personas involucradas, sembrando discordia y alimentando la desconfianza. Otros, en cambio, sugieren que simplemente se dieron cuenta, con el tiempo, de que sus caminos vitales estaban divergiendo, de que sus prioridades y ambiciones habían cambiado, y que el amor, inevitablemente, se fue apagando poco a poco como una vela consumida por el viento. También hay quienes creen firmemente que la insoportable presión mediática y la constante atención de los fans, que los seguían a todas partes y analizaban cada uno de sus movimientos, fueron demasiado para ellos. Vivir un romance bajo el implacable escrutinio público no es tarea fácil, y quizás esa exposición constante y esa falta de privacidad terminaron desgastando la relación hasta el punto de la ruptura. Personalmente creo que la verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio entre todas estas teorías. Probablemente hubo una combinación compleja de factores que, en última instancia, llevaron a la ruptura. Es muy posible que haya habido diferencias personales irreconciliables, que la presión mediática haya jugado un papel importante en el deterioro de la relación, y que simplemente el amor se haya transformado en algo diferente, en una amistad, en respeto mutuo o simplemente en recuerdos agridulces. Lo que sí es innegablemente evidente es que, al menos durante ese debate benéfico, Andy y Kerem no demostraron tener una relación amistosa o cordial. Había una distancia notable, una incomodidad palpable que no se podía ocultar, por mucho que intentaran disimularla. Y eso, por supuesto, decepcionó profundamente a muchos fans que aún albergaban la esperanza de una reconciliación milagrosa, de un reencuentro romántico digno de un cuento de hadas. Ahora bien, ¿significa esto necesariamente que están enfrentados? Yo personalmente no utilizaría esa palabra. Creo que el término enfrentados implica una hostilidad abierta, un conflicto declarado, una enemistad manifiesta que no creo que exista realmente entre ellos. Más bien, diría que están distanciados, que prefieren mantener las distancias por el momento, y que quizás ambos necesitan tiempo para sanar las heridas, para procesar lo que pasó entre ellos, y para seguir adelante con sus vidas. Al final del día, son dos personas que vivieron una historia de amor intensa y apasionada, una experiencia que seguramente los marcó de por vida, y que ahora están siguiendo caminos separados. Es una pena, por supuesto, que su romance haya terminado, pero es una parte inevitable de la vida. Y aunque nos duela como fans, tenemos que respetar su decisión, confiar en que saben lo que es mejor para ellos, y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de sus carreras profesionales, ambos están absolutamente imparables.
Hande sigue cosechando éxitos en el mundo de la actuación y en el competitivo universo de la moda, convirtiéndose en una de las caras más solicitadas del momento. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos emocionantes y sigue siendo uno de los galanes más cotizados y admirados de Turquía. Así que aunque su historia de amor haya llegado a su fin, sus carreras siguen en ascenso, demostrando su talento y su dedicación al trabajo. Y bien, mis queridos amantes del drama, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del famoso debate entre Hande y Kerem. Como siempre he tratado de ser lo más objetiva posible y de presentarles todas las perspectivas relevantes, sin caer en juicios de valor ni especulaciones infundadas. Recuerden que todo esto son, en última instancia, especulaciones, rumores y conjeturas. La verdad real, la que se esconde detrás de las apariencias, solo la conocen ellos dos. Pero lo importante es que sigamos apoyando sus carreras, apreciando su talento, y deseándoles lo mejor en sus vidas, tanto personales como profesionales. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, y dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo este tema? ¿Creen que hay alguna posibilidad, por remota que sea, de una reconciliación futura? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y se enfoquen en sus propios proyectos? Quiero saber sus opiniones y escuchar sus perspectivas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí estamos al día con todo lo que pasa en el apasionante mundo de las celebridades turcas. Hasta la próxima, y que el drama siempre esté de su lado.